Hola patojos, ¿cómo han estado? Vamos a continuar con las clases de Derecho Mercantil. El tema que nos corresponde trabajar el día de hoy es el endoso de los títulos de crédito. A través de acto se puede dar la transmisión de un título de crédito, ya sea en propiedad, en garantía o en procuración. El derecho consignado dentro del título. El endoso nosotros lo encontramos regulado en el artículo 421 del Código de Comercio. Y en este nosotros vamos a encontrar que debe de constar como mínimo lo siguiente. Primero, debe de realizarse la anotación del endoso en el propio título. Esto debido al principio de literalidad que trabajamos en la clase anterior, en donde se establece que el título de crédito vale por lo que en él se encuentra consignado. Luego vamos a hablar del nombre del endosatario. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que dentro de un título de crédito principalmente intervienen tres personas: librador, quien crea el título de crédito; librado, quien es el obligado; y el tenedor, que va a ser el beneficiario. ¿Sí? Cuando se involucra el tema del endoso, el tenedor o beneficiario pasa a ser endosante y el nuevo beneficiario va a ser el endosatario. Entonces, en el endoso, ¿qué es lo que me solicita? No que se consigne el nombre del beneficiario actual, sino que lo que yo tengo que consignar dentro del endoso es quién será el nuevo beneficiario, es decir, quién será el titular o la persona legitimada para hacer valer el derecho que el título incorpora. Luego, tenemos que consignar qué clase de endoso. Como ya lo mencionamos en la definición, el endoso puede ser en propiedad cuando yo transmito por completo el título de crédito; en garantía cuando yo lo dejo como para garantizar el cumplimiento de una obligación; o bien también puede ser en procuración cuando por algún motivo el beneficiario no puede hacer valer el derecho que el título incorpora y autoriza a una persona para que lo haga en su nombre. Sí, por ejemplo, la ley prevé que si en caso no se consignara qué tipo de endoso se trate, entonces nosotros debemos entender que el endoso se realizó en propiedad, es decir, transmitimos por completo los derechos que el título incorporaba. Luego debemos de consignar el lugar y la fecha en la que se realice el endoso, obviamente porque los efectos van a ser distintos si el título ya ha vencido o si se encuentra próximo a vencer o bien todavía se encuentra en tiempo. Y luego necesitamos la firma del endosante. De nuevo, la firma del endosante es la persona que ha sido designada como beneficiaria dentro del título de crédito. ¿Sí? Esa es la firma la que debe constar. Ahora bien, repetimos, nuestro código prevé tres tipos de endoso: endoso en propiedad, en procuración y en garantía. Propiedad, la persona es el nuevo titular del derecho; en procuración, por algún motivo yo no lo puedo hacer valer, por lo tanto autorizo a una tercera persona para que lo realice en mi nombre; y en garantía lleva implícito el endoso en procuración. Pues, por ejemplo, yo tengo una obligación que cumplir, pero en este momento no la puedo pagar o bien necesito garantizarla. Yo puedo entregar el título de crédito en garantía, realizo el respectivo endoso, ¿sí? Y si el título vence durante el periodo en el que la garantía se encuentra vigente, es necesario que esta tercera persona haga valer el derecho que el título incorpora para que éste no se vea perjudicado. Ahora bien, también nuestro código prevé endosos especiales. Por ejemplo, el endoso en blanco. Este endoso en blanco se refiere a que en el reverso, que es donde generalmente hacemos los endosos, solo se consigna la firma del endosante, es decir, del actual beneficiario. En este caso, se entenderá que se trata de nuevo de un endoso en propiedad. Luego tenemos el endoso posterior al vencimiento. Este endoso tiene existencia debido a que, por ejemplo, hay títulos de crédito que se deben de hacer valer en un tiempo determinado.
Por lo tanto, si no se realizan en ese tiempo, el título se ha visto perjudicado. Es por ello que si el endoso se realiza después de que la fecha para su pago o para su aceptación ha finalizado, entonces esta producirá efectos de una sesión ordinaria únicamente. Luego tenemos el endoso entre bancos. Este endoso entre bancos generalmente es un acto que se hace en masa, es decir, por montón, y se da entre instituciones bancarias cuando, por ejemplo, yo realizo el depósito de un cheque de un banco en una entidad bancaria distinta. Entonces, los bancos utilizan un sello para realizar el endoso. Luego tenemos el endoso cancelado. Este endoso se trata de que por algún motivo se cometió un error en alguno de los endosos y este se anula o bien se cancela. Y el endoso para bono en cuenta, es decir, yo coloco los datos para que este sea depositado a una cuenta en específico. Ahora bien, vamos a hablar del aval. El aval es una figura que cumple una finalidad específica de garantía. Nosotros la figura del aval se nos hace más familiar con el nombre de fiador o fianza y es un acto jurídico unilateral, es decir, que con la persona que presta la fianza esté de acuerdo es suficiente, pero debe de constar por escrito y en el propio título de crédito, esto debido al principio de literalidad que rige los títulos de crédito. Por aval, una persona a quien se le denomina avalista garantiza el pago de una obligación de una tercera persona llamada avalado. Es un fiador, está prestando una fianza. Para que el aval sea válido deben de cumplir con ciertos requisitos. La primera de ellas, constar en el propio título de crédito o bien en una hoja que se anexe a él. Además debe de consignar la frase por aval o bien otra que sea similar, por ejemplo, en garantía, en fianza, en calidad de fiador, etc. Es decir, alguna otra frase que señale que es una garantía que se presta. Luego, la firma del avalista. En este caso sería, el avalista es la persona quien está garantizando la obligación de otro. El monto por el cual será avalista. Esto quiere decir que en el título de crédito se debe de consignar por qué monto yo estoy emitiendo el aval. Si por algún motivo se obviara consignar sobre qué monto se está otorgando el aval, se entenderá que va a ser por el importe total del título. Es decir, que si el título de crédito es por 500 quetzales y yo solo quiero prestar aval o garantizar 200 quetzales, entonces yo voy a consignar que Carla Yasmin Moscoso del CIR avalo a Roberto Carlos por un monto de 200 quetzales. Si yo no consigno por qué valor estoy prestando el aval, entonces se entenderá que va a ser por la totalidad del título. Y además, también debo de indicar quién es la persona a la que estoy avalando, es decir, a quién le estoy garantizando la obligación. Esto porque si yo no consigno a quién le estoy dando el aval, se entenderá que lo haré a cualquier persona que intervenga en la emisión del título de crédito. Como bien mencionamos, los sujetos que intervienen en el aval van a ser el avalista y el avalado. El avalista es la persona quien presta el aval, es decir, quien se encuentra garantizando la obligación de determinada persona. Esta es quien escribe la fórmula del aval y pone su firma en un título de crédito. Ahora bien, el avalado es la persona garantizada, a la persona a quien se le concederá el aval. Si habláramos de un fiador, entonces el avalista sería el fiador y el avalado sería el obligado al cumplimiento de la obligación. Luego tenemos el tema del protesto. El
protesto es un acto mediante el cual se acredita que un título de crédito fue presentado en tiempo, ya sea para su aceptación o bien para su pago, y que el mismo no fue aceptado o bien pagado. Esto es aplicable a la mayoría de títulos de crédito y vamos a encontrar sus regulaciones en el artículo 399, 472 y 480 del Código de Comercio. Bueno, continuamos con los requisitos del protesto. Esto generalmente se hará constar en un acta notarial. Para la elaboración de esta acta notarial vamos a necesitar la intervención de un notario, es decir, un profesional del derecho. En este documento, el notario transcribirá por completo el contenido del título de crédito. Nos acompañará, asumamos que se trata de un cheque, entonces nos acompañará al banco, pasa a la ventanilla con nosotros, entregamos el cheque al cajero, al receptor pagador, y a través de la presentación del cheque al receptor pagador, nosotros estamos haciendo el requerimiento formal de pago. En ese momento el cajero nos establecerá si el título de crédito será pagado o no. Si el caso establece que el título de crédito no será pagado, me tiene que establecer cuáles fueron los motivos. Esto se hará constar también en el acta notarial como el requerimiento del que acabamos de hablar. En este caso, el notario hará constar todo lo que está sucediendo en el acta notarial y deberá firmar la persona con quien se practique la diligencia, es decir, en este caso el cajero o el receptor pagador del banco, pues esto comprobará la negativa a su pago. También debe constar en la misma el lugar, la fecha y la hora en la que se practique el protesto, y además debe de darle validez o a través de su fe pública con la firma y sello del notario autorizante. Una vez finalizada el acta, el notario después debe de protocolizar. Este es un trámite notarial en donde la persona que nos auxilie lo debe de introducir dentro de su tomo de protocolo, y el testimonio de esto es lo que nos servirá para poder hacer valer el derecho del título de crédito en corpora a través de una orden judicial. Ahora bien, también la ley prevé de qué manera nosotros podemos suplir el protesto, es decir, de qué otras formas podemos suplir el protesto. Entonces me dice, el Código de Comercio prevé dos situaciones. La primera de ellas, cuando la letra de cambio se presenta a través de un banco y la anotación de la negativa de la aceptación o pago valdrá como protesto. O bien, también el protesto de falta de pago de un cheque en donde la Cámara de Compensación o bien el banco haga la anotación de que el mismo no fue pagado, también surtirá los efectos del protesto. Es decir, que de preferencia el protesto se debe hacer constar en un acta notarial. Si por algún motivo esto no puede darse, entonces la ley me da formas para poder suplirlas, es decir, de qué otra forma puedo yo acreditar que el título de crédito fue presentado en tiempo para su aceptación o para su pago y que el mismo no fue cumplido. Ahora bien, tenemos clases de protesto antes del vencimiento y posterior al vencimiento. Antes del vencimiento va a ser la primera de ellas por la no aceptación, es decir, no está aceptando la obligación. O bien que acepta, pero establece que el importe del título de crédito es menor al valor consignado en él mismo. O bien porque aceptó a través de su firma y luego lo tacha. También tenemos posterior al vencimiento. La primera de ellas es porque se realizó un pago parcial, es decir, no cumplió por completo la obligación contraída o simplemente no pagó. Estos son los tipos es decir, estos son las clases de protesto que prevé nuestra norma. Ahora bien, ¿con qué finalidad nosotros levantamos el protesto? Primero, acredita
que el título de crédito fue presentado en tiempo y que el mismo no fue aceptado o bien pagado. Segundo, logra conservar todos los derechos nacidos del título de crédito, manteniendo su efectividad como título de crédito. Y como tercer punto, hace incurrir en mora al obligado y además viabiliza el cobro de intereses. Bueno, luego en su material se acompañaron dos hojas de trabajo. La primera de ellas en donde pide que identifiquen los requisitos generales de un título de crédito, bueno, de dos títulos de crédito. Entonces, en uno de ellos inclusive se les coloca el ejemplo. Según lo que vimos en la clase anterior, vimos que los requisitos generales de todos los títulos de crédito van a ser nombre del título que se trata, lugar y fecha de creación, lugar y fecha de cumplimiento, derecho que el título incorpora y la firma. Entonces, ¿qué correspondería acá? Identificar cada uno de esos elementos en los títulos de crédito a través de una flechita. Ahora bien, en este caso me pide que se identifique qué sujetos intervienen en los títulos de crédito de acuerdo a la descripción que se da a continuación. Antes de empezar a resolver ese ejercicio, recuerden que en un título de crédito generalmente intervienen dos personas, el librador, el librado y el beneficiario. ¿Qué quiere decir esto? La persona que crea el título, la persona que se obliga y la persona que va a ser el titular o el legitimado para hacer valer el derecho. Si ustedes ven el ejercicio, me dice, Andrés le entrega un título de crédito a Beatriz, ¿sí? En este caso, Andrés va a ser la figura de rojo y Beatriz va a ser la chica de blanco y negro. Entonces, asumamos que se trata de un pagaré. Andrés, ¿quién sería entonces? El librador, ¿sí? Y en su caso también podría ser librado si él va a ser directamente obligado. Y Beatriz, según el Código de Comercio, debería de ser la beneficiaria del título de crédito. En el segundo ejercicio vamos a continuar con el primer ejemplo en donde me dice, Beatriz le solicita a Andrés que garantice el cumplimiento de la obligación a través de un aval, por lo que Guillermo accede a prestar esa garantía a su, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la figura del aval, según el Código de Comercio, Andrés recibe el nombre de avalista o avalado. A ver, ¿qué dicen ustedes? Andrés será el avalado, pues él es el obligado al cumplimiento de la obligación, es decir, él será el avalado. Y en su caso, Guillermo, ¿quién sería? Guillermo sería el avalista, pues es la persona quien presta garantía a favor de Andrés. Luego me dice en el mismo inciso B, a su vez, Beatriz endosa en propiedad el título de crédito a Gloria. De acuerdo a la figura del endoso, ¿sí? Debemos de responder. Según el Código de Comercio, Beatriz recibe el nombre de endosante. El endosante es la persona que inicialmente era beneficiario y que va a transmitir el título de crédito. Y Gloria recibiría el nombre de endosatario, ¿sí? Porque va a ser la persona que se va a beneficiar del endoso, es decir, es la nueva beneficiaria del título de crédito. Bueno, patojos, ya resolvimos las hojas de trabajo y eso les corresponde a ustedes hacer sus resúmenes y resolver las hojas de trabajo que están en sus folletos. Siempre es un gusto saludarles, los veo pronto, hasta luego.